bendiga. Vamos a iniciar el servicio del día de hoy. Vamos a orar. Señor, en esta hora ponemos esta reunión en tus manos, Dios. Te pedimos que tú la bendigas, Señor, y bendigas a cada una de las personas que está por escucharla, que está por escuchar la palabra. Te pedimos que esto sea edificante a nuestras vidas y a nuestros corazones y que permitas influir en nuestro espíritu, Señor, y que podamos alabarte en espíritu y en verdad y escuchar tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi única verdad está
Dios,
Padre. Te damos gracias por tu salvación, Dios, y por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Dios, y te pedimos que nos hables el día de hoy a través de la vida. Todo esto te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, pues buen domingo. Espero que estés en tu casa reunido para escuchar la palabra, espero hayas cantado con los chicos de la alabanza. Y pues hoy acompáñame con tu Biblia a Marcos capítulo 15, versículo 42, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Y antes de ir a la palabra, antes de comenzar este estudio, pues recordar las actividades de la semana. Todas de momento son en línea. Entonces excepto los lunes que estamos viniendo a este lugar de 11 de la mañana a 2 de la tarde, para que tú tengas oportunidad de depositar en la cajita tus diezmos y ofrendas, también tus peticiones de oraciones. Estamos orando por ellas en este lugar, así que si tienes oportunidad de venir a dejar tu diezmo, tu ofrenda, pues estamos aquí de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y también el mismo lunes pues tenemos nuestros discipulados por Zoom, Navegantes 1, Navegantes 2, distintivos. Ya creo, pues a 3 semanas creo, ¿no, Dani? De terminar lo que comenzamos. Así que pues no aflojes, ya estás llegando al final. Ya procura estas 3 semanas asistir para que completes los discipulados, y también para que sigas conociendo más de Dios, sigas teniendo comunión con tus hermanos. Es una oportunidad también de verlos, de saludarles. Así que lunes 7 de la tarde, Navegantes 1, Navegantes 2 y distintivos por Zoom. Miércoles, este miércoles pues no tendremos la transmisión en Levítico. Es tercer miércoles del mes, y como cada tercer miércoles del mes tenemos reunión de oración. Así que pues aparta un tiempo en tu casa, aparta un tiempo con tu familia para orar por las diferentes necesidades. Te pido pues nos apoyes en oración para que pues pronto se pueda mover el semáforo aquí en el estado de Guanajuato y poder reunirnos para también pedirte algo pues que nace de mi corazón. Es pedirte que sigas en casa, pedirte que salgas lo menos posible. No tenemos miedo, estamos confiando en el Señor, pero también en estos días pues checo la página del gobierno, y pues han aumentado los casos en Guanajuato. No son muchos, gracias a Dios, pero han aumentado, y el hecho de pedirte que te quedes en casa es para que pues los casos disminuyan, para que tú no te enfermes, no te expongas, y para poder estar acá reunidos pronto, porque si sigue subiendo pues se va alargando el tiempo. Pero no es miedo, es simplemente pues prudencia, ¿no? Pedirte que te cuides y para poder estar juntos pronto. Así que pues como diría nuestro secretario de salud, quédate en casa un poco más. Ya aguantamos 2 meses, pues que tanto son unos días más. Y bueno, miércoles es nuestra reunión de oración. Ayúdame a orar por eso, para que pronto podamos estar por acá reunidos con todas las medidas que se nos estén pidiendo. Los viernes 7:30 los jóvenes tienen su reunión de 4:12. Reunión, si tienes entre 13 y 25 años, esta reunión es para ti. Pues esta semana tenemos una actividad especial.
Jake está de viaje, pero voy a estar yo o Lili y yo haciendo una actividad para ustedes, así que pues conéctate por ahí, me va a dar gusto saludarte, verte ahí por la cámara y esperando también que esa reunión sea de bendición para tu vida. Así que pues para mí es un honor, una bendición regresar al Ministerio de Jóvenes para saludarles. Y domingos nuestra reunión general, ahorita está siendo en línea, el video está listo a las 11 de la mañana. Ahí puedes conectarlo, buscarlo por nuestro canal de YouTube y estar pues temprano para alabar a Dios, para escuchar su palabra. También los miércoles a veces tenemos por los tiempos dificultad de que el video esté exactamente a las 7:30, nos ha pasado un par de veces, así que si por algún motivo ves que no está listo, pues danos oportunidad, se está procesando el video, pero la mayoría de las veces sí queda en tiempo. Por si este miércoles te conectaste y estuviste ahí esperando media hora y decías qué onda con la enseñanza, pues se tardó un poco más el proceso de edición, pero procuramos que esté a las 7:30 listo, perdón. Y pues nada, vamos a su palabra, y antes de pasar a su palabra, pues mandarte un saludo, nuevamente decirte que te extrañamos mucho en este lugar, que anhelamos vernos pronto, anhelamos saludarte pronto y pues esperando que pronto podamos reunirnos. Así que pues Dios te bendiga ahí en tu hogar. Cualquier cosa, cualquier oración, petición, necesidad que tengas, pues háblanos, queremos ayudarte. Y pues vamos a su palabra. Marcos capítulo 15, versículo 42, nos quedamos la semana pasada. Hoy terminaremos de ver este evangelio. Han sido pues ya un tiempo que hemos estado aquí. Héctor comenzó el estudio y tengo la oportunidad y la bendición de llegar al final de este evangelio. Entonces espero que todo este tiempo que hemos visto Marcos haya sido una bendición para tu vida. Y pues vamos a leer los primeros versículos, ahí en Marcos capítulo 15, versículo 42 al 47, y después oramos. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, nombre del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si estaba muerto, el cual, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Pues Dios bueno y Padre bueno, gracias Señor porque hasta el día de hoy nos has bendecido, Señor. Gracias Señor porque hasta el día de hoy has estado con nosotros, cuidándonos, guardándonos, Señor. Y pues Señor, hoy terminamos, Señor, de estudiar este evangelio, Señor. Gracias Señor porque a través de él podemos conocerte, Señor, podemos ver lo que tú has hecho, Señor, lo que tú hablaste, Señor, lo que tú hiciste por los demás, Señor. Pudimos, Señor, recordar, Señor, la cruz, Señor, donde tú entregaste todo, Señor, donde pagaste, Dios, nuestra deuda, Señor. Y pues hoy hablaremos, Señor, del Dios que vive. Tú eres un Dios vivo, Señor, un Dios que está entre nosotros, Señor, por medio de su Espíritu, Señor. Un Dios que ha subido al cielo, pero que volverá por su iglesia, que volverá a reinar este lugar y así como los discípulos te esperaban, Señor, pues yo te espero, Señor. Así que Dios, en esta tarde, Señor, en este día, te pido que tu Espíritu Santo, Señor,
venga, Señor, nos enseñe, Señor, nos muestre, Señor, tus verdades, nos muestre la riqueza, Señor, la hermosura de tu palabra, Señor. Queremos verte, Señor, este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues las últimas semanas o desde capítulo, creo es 11, si recuerdo bien, sí, capítulo 11, vimos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La última vez que Jesús entraría a Jerusalén, vimos cómo lo recibían, y eso marcaba pues la última semana de vida de Jesús. Eso era el final de su ministerio, hasta la semana pasada, cuando él dice, cuando ya todo estaba consumado, expiró y dijo, consumado es. En ese momento el Señor Jesús termina su ministerio del Hijo de Dios hecho hombre. Y la semana pasada, ¿no?, vimos esta última parte, ¿no? Vimos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cómo fueron esos momentos, cómo fue ese tiempo de camino al Gólgota, lo que padeció en la cruz, las burlas, las palabras, algunas de las palabras que Él dijo hasta cuando expira, hasta cuando entrega el Espíritu. Y hoy terminamos el Evangelio de Marcos, y este relato termina con donde comienza nuestra esperanza, en la resurrección de Cristo, donde la fe cristiana tiene aún más sentido. Hoy veremos primero el sepulcro de Jesús, versículo 42 al 47, el sepulcro vacío, capítulo 16, versículo 1 al 8, los testimonios de la resurrección del versículo 9 al 14, y la promesa que hace Cristo a sus discípulos en el versículo 15 al 20. Pablo resume lo que estamos leyendo así, en 1 Corintios 15, 3 al 8, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, lo que hemos estado viendo las últimas semanas conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, eso lo veremos hoy, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, también lo veremos hoy, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y entonces vemos eso, ¿no? Que Jesús murió conforme a las Escrituras. Hoy veremos cómo fue sepultado, veremos cómo es que resucitó, y al final veremos estas promesas que nos da el Señor Jesucristo. Y leímos ahí en versículo 42, el sepulcro de Jesús. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro nombre del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo a Jesús. Bueno, esto es importante, ¿no? ¿Cómo lo señala Marcos? Porque él está diciendo, es la noche del viernes. El Señor Jesús fallece un viernes y dice aquí que es la víspera del día de reposo, del Shabbat. Sabemos que ellos era un día importante, un día donde no laboraban, un día donde simplemente descansaban para ver la obra de Dios, o ese era el propósito del Shabbat, descansar para ver la obra de Dios. Y José de Arimatea, antes de que empiece el Shabbat, antes de que no puedan hacer trabajo, va a buscar a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Si no lo hacía pronto, si no lo hacía apresuradamente, pues no iban a poder sepultar a Jesús, o no le iba a poder dar la sepultura que él quería
a Jesús. Ahora es interesante, ¿no? Porque José de Arimatea nos dice que es un miembro del concilio. Esta suprema corte que juzgó a Jesús, parte de estos 70 hombres que juzgaron a Jesús y enviaron para que Roma le diera la muerte. Ahora no se nos dice, ¿no? En qué momento este José de Arimatea cree en Jesús. Dice, él esperaba el reino de Dios. Entonces él esperaba al Mesías, él esperaba al Cristo, y de alguna manera en algún momento se da cuenta que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, y va a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. También los evangelios paralelos nos enseñan que otro hombre, ¿no? Nicodemo, un principal de los fariseos, acompaña o está con Pilato con José de Arimatea en la sepultura. Nicodemo, aquel que en Juan capítulo 3 platica con Jesús, lleva especies aromáticos para su sepultura. Y después de eso, que pide el cuerpo, dice que entra con Pilato y dice, versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, le dio el cuerpo a José. Y esto es pues de sorprenderse, porque la cruz era una muerte lenta, era una tortura lenta. Los hombres duraban más de un día. Jesús duró horas, pero también vimos que Jesús desde la noche había sido maltratado, ¿no? El Señor Jesús desde el Getsemaní que está orando, dice que sus gotas eran como de sangre. Entonces el camino que sufrió Jesús a la cruz no fue un camino fácil, ¿no? Y se sorprende de que ya hubiera muerto. Normalmente duraban más tiempo en la cruz. También es importante porque como era Pascua, estos judíos pedían que se quitaran los cuerpos porque no querían que en esa fiesta se viera algo tan horroroso ahí en ese monte, ¿no? Entonces pedían eso. Y se sorprende Pilato, le habla al centurión para confirmar la información. El centurión le confirma que Jesús ha muerto. Y entonces le entrega el cuerpo a José de Arimatea para que vaya y le depositen el cuerpo en el sepulcro. Y dice, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ahora, Isaías 53:9 dice la profecía, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. La profecía hablaba de esto, ¿no? Que los hombres ricos, ¿no? José de Arimatea, un hombre respetable, Nicodemo, un hombre respetable, que en ese lugar, en esa tumba de alguien rico iba a quedar su cuerpo, y vemos cómo se cumple. Ahora, pues no es que Jesús les haya dicho a sus discípulos, asegúrense de que yo quede en una tumba de ricos para que se cumpla la profecía. Simplemente vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Simplemente vemos cómo toda la profecía se está cumpliendo en Jesucristo, y ponen una piedra, hacen rodar una piedra para tapar el sepulcro. Y también se nos dice ahí que María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían, y yo creo que eso es importante también, o Marcos lo deja ahí escrito también para que pues no hubiera engaño, ¿no? Si Jesús resucitó, pues de alguna manera se iba a saber dónde estaba su tumba. Sabía el pueblo dónde había quedado Jesús sepultado. Sabían sus discípulos dónde Jesús había quedado sepultado. Ahora, no es como ahora, ¿no? Yo recuerdo ahí en Torreón, en el Panteón, ahí están los restos de mis abuelitos. Y generalmente no voy. Pero cuando me ha tocado asistir a algún otro entierro,
pues paso, ¿no? Ahí a ver su tumba, ¿no? A recordarlos. Y nunca me acuerdo dónde está. Son muchos, o sea, es un jardín enorme, ¿no? Es un jardín enorme. Ahora, pues, más o menos me acuerdo y voy y empiezo a buscar, ¿no? Pero gracias a Dios, pues, tenemos las lápidas, ¿no? Que nos dicen quién está en cada lugar. Pero no es así aquí. No es que esté en un panteón, esté en un lugar donde José había comprado, pues no sé si para él, para un familiar, pero ahí ponen a Jesús, y la gente o María Magdalena y estas mujeres se dan cuenta dónde, en qué lugar está el cuerpo de Jesús. O sea, no podía haber engaño, ¿no? Así como que, ¿y dónde quedó? No, pues tal vez quedó allá, tal vez. Ellas sabían dónde estaba Jesús. Y es importante porque al otro día van a volver a ese mismo lugar, pero Jesús ya no va a estar ahí. Ahora, ¿qué me llama la atención, no? Dos palabras aquí. En versículo 43 dice que José de Arimatea entró osadamente. Esta palabra osada o osadía quiere decir valiente. Y pienso eso, ¿no? Que seguir a Jesús, que creer en Jesús requiere mucha valentía. Requiere mucha valentía. Piensa en ese momento en Nicodemo y José de Arimatea. José de Arimatea era parte de este concilio que buscaba la muerte de Jesús. Y como te dije, no sé si él estaba de acuerdo o no en la muerte de Jesús, pero en algún momento se atreve a entrar con Pilato para pedir su cuerpo. En algún momento él reconoce que Jesús es el Cristo. Y eso le iba a costar mucho a José de Arimatea. Le iba a costar tal vez su reputación, le iba a costar tal vez su trabajo. Iba a ser un traidor como Jesús por el hecho de seguirlo, pero él tuvo un momento de convicción. En un momento él se da cuenta que Jesús es el Cristo. Y ese momento de convicción se vuelve en un momento de valentía, cuando él va y entra hasta con Pilato para pedir el cuerpo. Ahora, también creo que entrar ante Pilato era difícil, no entrar así. Todo el día que había pasado Pilato con ellos, o sea, todo el día lo estuvieron hostigando, todo el día los trajo encima. Yo creo que en ese momento Pilato lo que menos quería ver era un judío. Así como que, ay, ahí viene otro, ¿en serio? ¿Ya se murió? O sea, ya les di lo que querían, ¿ahora qué quieres, no? Y entra ahí, pero vemos esto, ¿no? Que renunciar al mundo es aceptar a Cristo, y eso requiere valentía. Renunciar a nuestra forma de ver la vida, renunciar a las cosas que nos gustan hacer, por seguir a Cristo cuesta ser valientes. No todos a lo mejor en algún momento se dan cuenta quién es Jesús y les llega esa convicción, pero no todos tienen la valentía de decir, ok, lo voy a seguir. Ok, si Él dice ser quien es, yo le creo. Y José de Arimatea está creyendo en Jesús. Y a nosotros, pues muchas veces nos cuesta muchas cosas. Seguir a Jesús también nos cuesta soportar. A veces es soportar las burlas de tus familiares. A veces es soportar el rechazo de tu familia. A veces es tener que dejar algún empleo, dejar tu estilo de vida, dejar alguna otra fe. Dejar a lo mejor la forma en que ves la vida, tu forma de pensar. Y no es fácil seguir a Cristo por todo lo que implica seguirlo, pero creo que es lo mejor. Creo que es lo mejor. Aun cuando el Señor dice, por mi causa los van a perseguir, pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. Aun cuando el mundo nos aborrece, creo que lo mejor es seguir a Cristo. Yo en este lugar, en esta congregación, conozco muchos hermanos, ¿no? que han sufrido por seguir a Cristo, que han dejado todo lo que creían por seguir a Cristo, y yo creo que pues son tan valientes como José, porque tuvieron un momento de convicción, pero ahora deciden ser valientes
ir detrás de Jesús, seguir a Cristo. Entonces vemos aquí a José de Arimatea, y aunque en el versículo no nos lo da, también está Nicodemo ahí, un fariseo. Fariseo, imagínate también, ¿no? Todo lo que le costó a Nicodemo dejar para seguir a Cristo. Pero Pablo dice, yo tengo al mundo por basura con tal de ganarme a Cristo. Y nosotros igual tengamos el mundo por basura con tal de ganarnos a Cristo. Y la otra parte que se me hace interesante es que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de este momento de la sepultura de Jesús. Y creo que la cosa es enseñarnos que Jesús murió, que Jesús realmente murió, que Jesús realmente fue sepultado, que lo vieron morir en la cruz y que retiraron su cuerpo hacia una tumba. Jesús estaba muerto en ese momento. Y es importante porque muchos dicen, ¿no?, que a lo mejor no murió, que a lo mejor vivió. El mismo relato de la resurrección nos dice que pudo haber sido, que le dijeron a estos hombres que los discípulos lo habían robado, y se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero estos 4 evangelios, o lo que la palabra nos enseña, es que Jesús en este momento está muerto, que Jesús en ese momento no está su espíritu y su alma ahí con él, solamente está su cuerpo, ¿no? Su cuerpo como quedó lastimado, golpeado, ahí está. Ahora, ¿por qué es importante, no? Porque Jesús resucitaría. Es importante saber que Jesús murió porque sabemos que entonces Él realmente resucitó. Ahora, para predicar a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, se necesita entender que Jesús realmente murió. Y si los discípulos no hubieran creído o visto a Jesús resucitado, o que está en la tumba, no tiene sentido. No tiene sentido decir, Jesús resucitó, pero sus restos siguen en esa tumba. O sea, ¿cómo que resucitó? Pues vamos a la tumba, ahí está su cuerpo. O sea, ¿cómo puedes decir eso? También lo segundo es que si la tumba estuviera ocupada, o sea, si en la tumba hubiera un cuerpo, nadie les hubiera creído. ¿Creen que Jesús resucitó? Ok, vamos a la tumba. ¿No resucitó? Ahí está. ¿Cómo me dices que resucitó si ahí está? Entonces vemos eso, ¿no? Si los discípulos no hubieran visto a Jesús, si esa tumba no hubiera quedado vacía, pues ellos dirían, no, pues no ha resucitado. Si la gente hubiera visto que en la tumba hay un cuerpo, hubieran dicho, no, es que Jesús no está loco, o sea, ahí está su cuerpo, pero Jesús no estaba. Ahora, sus opositores tendrían argumentos, ¿no?, para decir o demostrar lo contrario. Todos Sanedrín, todos los fariseos, podrían decir, no, hombre, pues ¿cómo? O sea, te lo puedo refutar, vamos a la tumba. Y Jesús ahí estuviera. Pero por cuanto Cristo resucitó, tenemos que entender que al día domingo encontraron la tumba vacía. Y sus opositores tendrían argumentos para demostrar lo contrario. Y es interesante porque la Biblia nos enseña que ni aún sus opositores dijeron que no era un hecho real. Mateo 28, 11 al 15 dice, mientras ellos iban, he aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes y a todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, habla de los soldados que estaban cuidando la tumba de Jesús y van a dar reporte de lo que habían visto. Y dicen, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Están cuidándolos a ellos.
Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y entonces ves cómo ellos no negaron el hecho. O sea, ellos que podían oponerse a lo que estaba pasando, decir, no, pues es que ya está en la tumba. Ellos mismos dicen, ok, no está, resucitó, pero vamos a decir otra cosa. Ustedes van a decir que sus discípulos se lo robaron. Entonces ni aún ellos, ni aún sus detractores niegan que la tumba estaba vacía. Niegan que Jesús ya no está más en ese lugar. Y es interesante, ¿no? Porque Jesús iba a resucitar. Iba a resucitar, entonces ahí está la tumba, ¿no? Ahí está ese lugar donde Jesús fue sepultado, una tumba que días después quedaría vacía y que hay pruebas, ¿no? Que hay pruebas para verlo, aún el día de hoy, ¿no? La que se cree que es la tumba de Jesús sigue vacía, no está ahí, no está ahí. Imagínate el pueblo, todo el pueblo cuando oyó esto podía ir a la tumba y verificarlo. Dicen que resucitó Jesús, a ver, vamos a la tumba, y todos los que fueron de curiosos, que yo creo que fueron muchos, dijeron, caray, no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La tumba estaba vacía. Y después, capítulo 16, versículo 1 dice, cuando pasó el día de reposo, es decir, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Esto se hacía para pues los olores que emitía un cuerpo que se estaba descomponiendo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, esto es domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces amanece muy temprano y ellas van camino a la tumba donde sabían que el cuerpo de Jesús estaba. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ahora, estos dos versículos me llaman mucho la atención, ¿no? Cómo es que Marcos dice que ellas están hablando acerca de la piedra, ¿no? ¿Quién nos podrá mover la piedra? Así como diciendo, es una piedrototota. Es una piedra grande. Y después remata y dice, una piedra que era muy grande. Me llama la atención, ¿no? Como Marcos dice, esa piedra era difícil de mover, créeme, era grande. Créeme, era grande. Que se haya movido pues casi imposible para ellas. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Llegan al sepulcro, ven la piedra removida, llegan al sepulcro y ven a un hombre vestido de blanco, ¿no? Y inmediatamente se espantan. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Llegan al sepulcro, no ven a Jesús, ven a este hombre en túnicas blancas y les dice, hey, Jesús no está aquí. Jesús ha resucitado. Ha resucitado. Esta palabra es que alguien ha pasado de muerte a vida. Era una resurrección física. Era realmente Jesús viviendo otra vez como hombre. Y les dice, y miren el lugar donde le pusieron. No hay nadie ahí. Y les dice este ángel, pero tienen que ir a hacer una cosa. Díganle a sus discípulos y a Pedro, los va a ir a ver a Galilea. Entonces el Señor sale de la tumba y se va camino a Galilea. Va a Galilea el Señor, va adelante a Galilea y ellas
se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, ¿cómo fue ese momento, no? ¿Cómo fue ese momento en que sucede todo esto? ¿Cómo es que se mueve la piedra? ¿Cómo es que Jesús sale vivo? ¿Cómo es que los guardias que estaban ahí cuidando de este lugar huyen? Pues Mateo 27, acompáñame. Dale la vuelta para atrás, el último capítulo, los últimos capítulos. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿cómo llaman a Jesús? No, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. O sea, ¿por qué tendrían miedo de las palabras de Jesús? Si no era quien decía ser, ¿no? ¿Por qué le darían importancia a las palabras de Jesús, no? Pues sí, está loco, ¿no? Si todo el tiempo no le creyeron, ¿por qué creerle que podía resucitar, no? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra poniendo la guardia. Entonces está la piedra que habían puesto y ahora la sellan para que aún sea más difícil removerla. Y además ponen a estos guardias, a estos hombres, para que nadie se acerque al sepulcro hasta el 3er día. Después del domingo, ellos iban a quitar esa guardia. Y dice el capítulo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Es la misma imagen de lo que leímos en Mateo. Y hubo un gran terremoto, pero aquí Mateo nos va a dar más detalles. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces están todos los guardias, ¿no? Y de repente desciende este ángel, tiembla la tierra y yo creo corrieron y el ángel quita esa piedra. El ángel quita esa piedra, se sienta en ella y ve salir a Jesús. Y ve salir a Jesús vivo. Ve el ángel, ve a Jesús resucitado saliendo de esa tumba. Y dice, y su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Hablando del ángel. Y de miedo de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Los guardias de repente dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y están ahí como muertos, dice, están tiesos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Y lo mismo, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces Mateo nos dice cómo fue este momento donde la piedra es removida y el Señor Jesús sale de ahí, sale vivo. Y otras palabras interesantes aquí en el relato de Mateo, ¿no? Si notas ahí, dice en versículo 7, capítulo 16, 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. O sea, hace un énfasis en Pedro. No dice nada más, ve y dile a tus discípulos. Bueno, ahí sabemos que están todos, ¿no? Que van Felipe, Juan, Mateo, Natanael, todos, ¿no? Pero dice a sus discípulos y a Pedro. ¿Y por qué el ángel haría este énfasis en Pedro? ¿Por qué le diría, no se te olvide decirle a Pedro? Pedro tiene que saber esta noticia. La verdad es que no sé. La verdad es que no sé porque
da este énfasis. Pero sabemos algo, ¿no? Que Pedro venía de negar a Jesús. Que Pedro, su corazón estaba, yo creo, más destrozado que el del resto por haber hecho lo que hizo. Por haber negado así a Jesús. Dice que cuando canta el gallo y se da cuenta, el Señor Jesús lo ve y él entiende todo y empieza a llorar desesperadamente. Entonces tal vez Pedro tiene todos estos días en llanto. Aquel que había dicho, no, yo me voy a morir contigo si es necesario, yo no te voy a negar. Ahora está deshecho. Y tal vez por eso el ángel dice, hey, tienes que avisarle a Pedro, a ese que está sufriendo, que venga, que vaya a Galilea, perdón. Y no sabemos realmente por qué hace este énfasis, pero lo que sabemos es que Jesús quería ver a Pedro en Galilea. Jesús quería tener un encuentro nuevamente con Pedro en Galilea. Jesús quería restaurar a Pedro. Jesús quiere restaurarnos. Jesús quiere restaurarte. Quita tal vez el nombre de Pedro de ahí y pon el tuyo. Haz énfasis en tu nombre. Jesús quiere tener un encuentro contigo. Así como lo tuvo con Pedro, lo quiere tener contigo. Por eso dio su vida en la cruz del Calvario. Para restaurarnos, para salvarnos, para pagar nuestra deuda. ¿Y sabes qué es lo más padre? Que después de tener ese encuentro con Cristo, el Señor nos dice que un día le veremos. Así como le dice a estos hombres, vayan, ahí los veré. Un día nosotros vamos a poder ver a nuestro Creador, al que nos salvó, al Cordero inmolado, al León de la tribu de Judá. A Jesús un día le veremos. Un día le veremos. Entonces, así como Pedro tenía una cita en Galilea con Jesús, nosotros tenemos una cita pendiente con Cristo. Un día le vamos a ver. Un día, ese día va a ser glorioso. Y también lo que vemos es que estas mujeres tenían miedo. Y creo que sí, ¿no? Pensando lo que había pasado, la crucifixión de Cristo, la brutalidad romana, la brutalidad judía, ahora saber que no está el cuerpo, que exactamente en su mente no comprenden lo que está pasando, que tal vez les pueda perjudicar, tienen miedo. Yo me hubiera espantado también. Tienen miedo. ¿Y cómo se fue ese miedo? ¿Cómo es que estas mujeres pasan del miedo al gozo? Mateo 28, 9 al 10 dice, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, van en camino hacia los discípulos sin decir nada y el Señor Jesús les sale al encuentro y les dice, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esas mujeres dejan de tener miedo cuando ven a Jesús y ven a Cristo y se postran a sus pies y le adoran y sabemos que es Jesús porque recibe la adoración. Hubiera sido un ángel como el que vieron ese ángel, como otras veces les hubiera dicho párate, yo soy consiervo tuyo, pero este es Jesús. Y les dice, ahí me verán. Y sabes, habían tenido un encuentro con el que su nombre es Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Segunda de los Tesalonicenses 3:16 dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Tener un encuentro con Cristo, con el Cristo vivo, con el Cristo que predicamos, que predica la iglesia cristiana, da paz. Da paz. Tal vez tú hoy estás buscando paz. Tal vez hoy tú estás atormentado. Sabes, necesitas a Cristo.
Necesitas tener un encuentro con este Dios vivo. Y sabes, cuando encuentres a Cristo, haz lo que ellas hicieron, póstrate. Póstrate a sus pies. Adora al Dios vivo. Y sabes, todo temor se va. Cuando estás con Cristo, todo temor se va. Él es príncipe de paz y nos deja su paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene cuando tienes un encuentro con Jesús. Y la última palabra y la más fuerte de todo el capítulo que estamos leyendo hoy es que ha resucitado. ¿Y qué significa que Jesús haya resucitado para nosotros? Para nosotros que no estamos en ese momento ahí, en el momento que pasaron las cosas. ¿Qué significa para nosotros que Jesús haya resucitado? Pues sabes, la resurrección de Jesús es el origen de la fe cristiana. Dice Pablo en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo dice, pues si Jesús no salió de esa tumba, todo lo que creemos, pues no tiene sentido. Todo lo que predicamos no tiene sentido. Pero en lo que hemos visto, notamos primero que la tumba está vacía. Que Jesús no está en esa tumba, como comencé hace rato, ¿no? Que cualquiera que iba a la tumba donde Cristo estaba descansando, ya no estaba su cuerpo. Es un hecho histórico con registros no negados. Y la historia, ¿no?, nos muestra ese, o vemos, o hemos estado viendo en el Evangelio, cómo es que ellos esperaban a un Cristo triunfante. Ellos esperaban a un Cristo conquistador, a un Cristo que gobernara sobre todas las naciones. Y de alguna manera los discípulos también esperaban ver eso, ¿no? También todavía no comprendían las palabras de Jesús. Y entonces cuando los discípulos ven a Cristo morir, es probable que hayan perdido toda la esperanza. Que todo lo que veían en Jesús haya terminado cuando Jesús expiró en la cruz del Calvario. Incluso para sus detractores, ver morir a Jesús para ellos probaba que Jesús no era quien decía ser, ¿no? El Cristo, el Mesías, porque ¿cómo es que iba a morir? ¿Cómo es que alguien que iba a gobernar, que iba a triunfar, que había de conquistar, iba a morir en la cruz del Calvario? Pero que Jesús haya resucitado trae esperanza para todos. Jesús, el Jesús vivo, el Jesús que sale de la tumba, revierte la catástrofe de la crucifixión y entonces los discípulos lo van a ver y van a tener esperanza. Y ahí está el origen de nuestra fe, en la esperanza que da que Jesús haya resucitado de entre los muertos. Los primeros cristianos no fueron cristianos por influencias cristianas. Es decir, pues el cristianismo no existía. Más bien su fundamento fue la resurrección de Cristo. Si ellos empezaron a creer que Jesús era quien decía ser, fue porque lo vieron resucitado, y entonces la resurrección de Jesús se vuelve el origen de nuestra fe cristiana. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, estos hombres que hablaban del Mesías y estos hombres que vieron al Mesías, dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, que Jesús haya resucitado primero es que es el origen de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces todo lo que creemos es en vano. Todo lo que predicamos no tiene sentido.
Y la segunda es que tenemos realmente una esperanza, que tenemos una vida juntamente con el Señor. Tesalonicenses 4, 13, 18, un pasaje muy famoso, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por cual os decimos esto en palabra del Señor, que vosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que han muerto en la fe, ellos van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y por eso dice, por tanto, alentaos. Y trae aliento, trae esperanza saber que así como Cristo resucitó, nosotros por medio de Él resucitaremos. Al igual, dice, saldremos de los sepulcros. Si es que ya morimos, si no hemos muerto, el Señor simplemente nos va a llevar con Él. Pero entonces, ahora sabemos de dónde venimos. Génesis 1, de Él. ¿Cuál es el origen de la vida? Dios. Dios, su aliento, su palabra, su poder. ¿A dónde vamos? Con Dios. Con Dios. Y sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, y eso nos da esperanza. O al menos a mí me da esperanza. Ya no tengo que buscar más. Simplemente esperar en Él. Simplemente el cumplimiento de su palabra. Y versículo 9 en delante dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, es decir, domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Estos hombres, llega María con el mensaje, no, ve y diles que los voy a ir a ver a Galilea. Llega, les comparte que lo vio en el camino, que se postró a sus pies y que nuevamente le confirma que los verá en Galilea, y le dice: no te creemos, no te creemos. Y después dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Creo que es Lucas o Mateo quien nos relata cómo es que Jesús se presenta a estos 2 discípulos, les predica, pasa un tiempo con ellos, ven a Jesús resucitado, y ellos van a los discípulos y dicen: nah, no es cierto, estás jugando, ¿no? Estás jugando. Y dice: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Y estos son algunos testimonios, ¿no?, que Marcos nos da de personas que vieron a Jesús vivo. A Jesús vivo. Pablo, en el versículo que leímos en Corintio al principio, nos da una serie de testigos. Nos dice que lo ve, aquí nos dice que María Magdalena los ve, también nos habla de estos 2 discípulos, también nos habla de los 12 discípulos, también nos habla de Pablo que lo ve resucitado.
Y tal vez también nos habla de más de 500 personas que ven a Jesús vivo. O sea, hay suficientes testigos para declarar, o había suficientes testigos en esta época para declarar que Jesús estaba vivo. Imagínate el alboroto que se causó, ¿no? Decir, está vivo, yo lo he visto. Más de 500 personas, sí, nosotros también lo vimos. O sea, ¿cómo podían desmentir a 500 personas a la vez, ¿no? Y puedes decir, bueno, es que el texto puede estar manipulado. Yo pude haber escrito que eran 1000, que eran 2000, y aún así no creer. Y puede ser un tema largo y un tema a debatir, si Jesús resucitó o no. Y puede haber muchos testimonios de esto en la Biblia, en textos históricos. Pero creo que el problema no son las pruebas. O sea, ¿podría el Señor traernos los restos del arca de Noé? ¿Podría por la ciencia comprobarse muchas cosas que se han comprobado y aún así no creer? Los archivos arqueológicos, decir, mira, esto que dice la Biblia sí es cierto, y la gente puede no creer. Podemos traer a los mejores apologéticos, debatir con las mejores filósofos o personas ateas o con quien sea que no crea en Dios, y aún mostrarles y que las personas no crean. Pero aquí dice su palabra, y el Señor les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón. El problema no está en las pruebas, el problema no está en los testigos. Tú puedes mostrarle tal vez a cualquier persona que Dios existe con algo así, pero el problema es del corazón. Y aunque le muestres a las personas, aún traigamos el arca aquí, algo que existió, algo que la Biblia habla de un diluvio, el problema está en el corazón. Los discípulos no creyeron y mucha gente hoy no cree porque el problema es el corazón. Es el corazón, un corazón que no quiere nada con Dios, un corazón que prefiere que Jesús esté lejos de su vida. Un corazón que dice no necesitarlo. Simplemente no creen por un corazón duro. Pero ¿sabes? Creo que hay algo que convence más a las personas, más que ciencia, más que lo que sea. Creo que son corazones transformados. Si algo como cristiano, espero, no te puedan reprochar, es como Dios te ha cambiado. ¿Cómo es que yo era antes de alguna manera? ¿Y cómo es que ahora que conozco a Cristo, el Señor me ha cambiado? La obra que Dios hace día con día en tu vida es una evidencia. Y aunque como dije, pues tal vez no sea suficiente, pero es algo que las personas pueden experimentar. El cambio que Dios hace en nuestras vidas. Y pensar que Dios me salvó de la manera en que era, me hace creer aún más en quién es Él. Pueden debatir historia, testigos, argumentos, pero nunca podrán decir que lo que Dios ha hecho en tu vida no es real. Así que espero que Dios te esté transformando, que dejes que Dios te esté transformando, que haya frutos en tu vida de arrepentimiento, que haya frutos espirituales en tu vida. Un corazón duro es incapaz de ver la verdad de Cristo, pero por eso mostrémonos nosotros como personas que reflejan a Cristo, embajadores suyos. Juan 20:29 les dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste?
bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí estamos. No hemos visto a Jesús. Es más, yo ni siquiera he tenido la oportunidad de ir a ver la tumba, ¿no? Sé que está vacía. Sé que está vacía, pero aquí estamos. Cuán felices somos los que creemos aún sin haberle visto, pero le veremos. Ahora fíjate también lo que hace su palabra a estos dos discípulos que se les aparece Jesús en el camino de Emaús. Después de que terminan este encuentro con Jesús, dice Lucas 24:32, y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Estos dos hombres están oyendo a Jesús y dice: mi corazón ardía. Mi corazón ardía. Y sabes, tal vez tú, el día de hoy, en lo que hemos visto este evangelio, desde Marcos capítulo 1 hasta hoy capítulo 16, en algún momento de lo que hemos leído en su evangelio, algunas palabras de Jesús a lo mejor hicieron arder tu corazón. Escuchaste algo de lo que dijimos y tu corazón ardió. Sabes, no soy yo, no era Héctor, era Jesús hablándote. Era Jesús hablándote. Eso que arde en tu corazón es cuando escuchas la palabra de Dios, es Él mismo hablándote por medio de su Espíritu. ¿Y sabes qué quiere? Que como José, como Nicodemo, seas valiente. Seas valiente y le creas. Y le creas. Jesús está llamándote. Jesús por medio de estos 16 capítulos te está llamándote. Y si tu corazón ardió en algún momento, créele. Ven a sus pies como lo hizo María. No seas incrédulo como lo fueron sus discípulos. El Señor quiere un encuentro contigo como lo quería con Pedro. Y entonces podemos concluir 3 cosas aquí. 3 hechos establecidos independientes: la tumba vacía, las apariciones y el origen de la fe cristiana apuntan a la misma conclusión maravillosa. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús vive. Jesús vive. Y el relato termina con una promesa que el Señor hace. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nuestro mensaje es para todos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí la palabra más es un contraste. Dice, el que creyere será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna, de la muerte eterna. Y el que creyere será condenado. Pasará una eternidad sin Dios. Sin Dios. Es un contraste. El que cree simplemente por gracia recibe salvación. Pero el que niega a Jesús, el Señor Jesús los deja continuar su camino. Y el camino es un camino de perdición. Un camino de dolor. Un camino sin su presencia. Y entonces da esa promesa para el que cree en Él. Y da también otra promesa para los que hemos creído en Él y estamos aquí en este mundo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ojo, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, pero no dice que a todos, ¿no? No dice, por todo el que tú ores se va a sanar. El día de hoy estaríamos sin COVID en el mundo, sin cáncer en el mundo, pero estoy seguro que si tú empiezas a orar por las personas, el Señor te va a conceder ver personas que sanan.
Si tú empiezas, eso es difícil, ¿no? Empiezas a echar fuera demonios, no te lo recomiendo. Pero si te llega a tocar, verás cómo el demonio huye en el nombre de Jesús. Esto es rudo también. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces esas señales nos deben de seguir. Y si tú dices, no, pues no he visto ni una de esas, pues empieza a hacerlo para que lo veas. Empieza a hacer cosas grandes para Dios, para que veas cosas grandes. Y al final dice, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. El Señor se va. El Señor fue recibido en el cielo y ahorita está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y ellos van y hacen su parte. Y nosotros creo que debemos de cumplir con nuestra parte mientras estemos aquí. Predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor dice, yo estaré con ustedes en Lucas hasta el fin del mundo. El Señor va a estar contigo todos los días de tu vida. Todos los días. Y para terminar, Pastor Héctor puso como título a este libro, o como le puso de título en general al Evangelio de Mateo, de un reino a otro. Y vimos a Jesús viniendo al reino romano para salvarnos. Jesús vino a su pueblo mientras los romanos gobernaban para salvarnos. ¿Cómo nos salvó? En la cruz del Calvario, derramando su vida, poniendo su vida por la mía para que ahora yo viva. Un intercambio perfecto. Pero acabamos de leer que de este mundo se movió a su reino celestial, donde un día nos llevará con Él, porque Él vive. ¿Oramos? Pues Dios bueno y Padre bueno, qué maravilloso, Señor, es escuchar que tú vives. Qué hermoso, Señor, saber que tenemos esperanza. Qué hermoso, Señor, saber que así como tú resucitaste, Señor, nosotros resucitaremos. Que la muerte, Señor, ya no opera, Señor, en nosotros, sino que la vida que tú nos has dado en abundancia es la que viene, Señor, por nosotros. Tú nos has justificado, Señor, en la cruz del Calvario. Tú has pagado nuestra deuda en la cruz del Calvario, Señor, pero consumaste, Señor, tu obra resucitando de entre los muertos, demostrando, Señor, que no había nada contra ti, que aún la muerte, Señor, fue abolida, Señor. Así que Dios, pido, Señor, por todos aquellos, Señor, que no te conocen. Pido, Señor, por todos aquellos que no quieren creer. Pido, Señor, por todos aquellos que te niegan, Señor. Sálvalos, Señor. Sálvalos, Señor. Y úsanos, Señor, a nosotros, Señor, como instrumento para llevar esa buena noticia, Señor. Esto, Señor, que hemos leído, Señor. Como tú viniste a este reino de hombres, Señor, para rescatarnos y llevarnos a tu reino celestial. Salva hoy, Señor. Salva hoy. Gracias, Señor, por este evangelio, Señor, tan precioso que nos deja, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos verte, Señor, conocerte. Y pues nada, Señor, bendice a mis hermanos en sus hogares, bendice a mis hermanos, Señor, en sus labores, Señor, en todo lo que hagan, Señor. Y, Señor, sobre todo, Señor, ayúdalos, Señor, a
a que vivan cerca de ti. Te necesitamos mucho, Señor. No podemos estar lejos de ti. Nos consumimos, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues Dios te bendiga en casa. Este miércoles, pues ora con tu familia, ora por las necesidades de la iglesia y tus necesidades. Si necesitas que oremos por algo, mándame un mensaje, estaremos orando por ti. Y pues Dios te bendiga, nos vemos pronto y nos vemos por acá el próximo domingo para pues estudiar un nuevo libro en su palabra. Hasta luego.